¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a continuar un poco con los traumas originales o heridas del alma que se producen sobre todo en la infancia. Y hemos ido desde menos energía, digamos, a más energía. Estuvimos hablando del abandono, que la idea es no quiero, o sea, te abandono. Luego venía el rechazo, Sí. que es el no puedo, o sea, te marco y te diferencio, o sea, te meto energía de te rechazo, te aparto. No, realmente es al revés. No puedo, no quiero. Y ya nos vamos, la humillación que se quedaría entre medias de todas. Y la última, un poco dura, hay otra por ahí en medio que hablaremos, pero hoy vamos a centrarnos en una que para mí es la más dura. Es la más grave y es al final es un poquito la que puede tener mayores secuelas, tanto visibles como invisibles, que es la agresión. No quiero ir a detalles de decir temas de maltrato sexual, violaciones, tal, que siempre la gente se engola mucho en estos temas, ¿no? Quiero pasar a pies juntillas, es decir, un poco ir poquito a poco, mencionar el tema, dar unos ápices, unas notas de color a todo esto, porque es un tema muy duro. Es un tema muy duro y tampoco quiero ser aquí de decir que alguien me diga, pues yo he vivido y lo que has dicho o has profundizado en temas que a lo mejor no conoces. Y no quiero entrar ahí porque realmente es muy delicado. Eh, ¿Qué diferencia tendrá entonces la agresión, digamos, de un rechazo, ¿no? Pues, sobre todo la energía implicada. La energía que se implica en el proceso de... O sea, ya estás aplicando energía para infligir daño. Puede ser consciente o inconsciente, puede ser vivido o puede ser visto. Y esto es gracioso. Me dices, ¿por qué visto, no? Sobre todo cuando hemos comentado el tema de las neuronas espejo que los niños normalmente tienen activadas a tope hasta los 2 años, estos niños no diferencian su cuerpo de la madre o del padre. O sea, digamos que tienen esa simpatía, ¿no? Antes de desarrollar empatías, desarrollas simpatía, que estás metido en los zapatos de la otra persona. Entonces, en este proceso, imagínate que un cónyuge provoca maltratos a la otra pareja. Entonces, el niño o la niña lo vivirá como suyo. Esto es muy típico. Esto es muy típico. A lo mejor dices, no, si la niña no le ha tocado, el niño lo ha tocado, pero igual uno de los padres ha hecho maltrato físico o psicológico a la otra parte y el niño o la niña lo ha vivido suyo. Esto suele pasar muchas veces. Y esa herida queda marcada ya en el niño o la niña. Se pueden provocar maltratos, agresiones de muchos tipos. Eso lo estamos oyendo continuamente, ¿vale? Hay un debate público, ¿no? De si la agresión física, la agresión psicológica. El maltrato sería una continuación de agresiones. Yo no entiendo esa separación. Directamente no la entiendo. Porque en todos los vicios lo destaco, no separar cuerpo, alma, mente, emociones. Al final estamos hablando de un organismo vivo que integra todo, ¿no? Entonces, nuestro cerebro no es capaz de diferenciar una agresión física de una agresión emocional, de una agresión psicológica. No lo entiende. Le estás agrediendo. Y punto pelota. ¿Qué diferencia puede haber al final en el resultado, digamos? Pues que probablemente, sobre todo las emocionales, las heridas que se quedan profundas sean invisibles. Hasta que llega un momento que ya no aguantas más, ¿no? Ese niño o esa niña que ha sufrido maltrato o agresiones por parte de alguien cercano, puede llegar un momento que encajone esas heridas, las deje guardadas en un cajón de contención por ahí y de repente un día revienten, ¿no? Ahora voy a hablar un poco de mi experiencia. Yo cuando estuve un tiempo trabajando, colaborando, vamos a decir, en un albergue de peregrinos, ¿no? Del Camino de Santiago. Y hacía pues masajes a los peregrinos que venían. Al
final casi era más un consultorio donde la gente venía a llorarme sus penas. Pero fue una experiencia preciosa. Aparte hay una persona que suele ver mis vídeos que estuvo conmigo colaborando y seguramente ahora se estará riendo y acordándose de todas las putadas que nos hacían aparte, pero el trabajo en sí fue muy bonito. Y allí me encontré un síntoma que algún día lo hablaremos en directo aquí con John Medrano, por el tema de la reflexología. Claro, los masajes míos empezaban sobre todo por la zona de los pies, gente que viene andando mucho, ¿no? Soltar un poco fascias, tendones. Descubrí un pequeño patrón. Las personas que habían sufrido maltrato de niño o niña no eran capaces de sufrir un toque directo en la planta del pie, sobre todo en zonas debajo del tercer meta, justo en el arco allí. Si apretabas un poco el dedo, automáticamente era un reflejo que saltaba el pie. ¿Por qué? Porque ese cuerpo lo entendía ya como una agresión directa. Lo entendía como una amenaza. Es cuando la fuerza era muy aplicada directamente con el dedo, automáticamente el pie saltaba y la persona te decía, no sé qué me pasa. O sea, yo no quiero, o sea, entiendo que me estás haciendo un masaje en los pies, no es nada... Y el cuerpo saltaba. ¿Cuál era la única manera de hacer un masaje a estas personas? Apoyándote la planta entera en el pecho, dando sensación de apoyo y a partir de ahí podías tocar. Así no lo entendía como agresión. Es el tema de las extremidades distales. Tenemos más control por toda la zona, digamos, íntima, pero las manos y los pies son un poco... Involuntario, ¿no? Involuntario o muy voluntario, realmente, porque van directamente aquí. Y ese patrón me lo encontré en varios chicos, ¿no? Varios chicos en concreto. ¿Y por qué digo chicos? Porque normalmente los chicos, si han sufrido sobre todo algún tipo de agresión sexual de niños, normalmente tienen la tendencia a esconderlo mucho más. Porque ella va a aparecer otro de los conceptos más importantes de la agresión, que es la vergüenza. La vergüenza y la culpa. Y este es uno de los temas que más aparece cuando alguien ha sufrido este tema. No entiende qué está pasando, lo primero que te haces es echarte la culpa a ti mismo. Y cuando eso te eches la culpa a ti mismo, automáticamente produce un sentimiento de vergüenza terrible. ¿Qué es lo que vas a hacer? Esconderlo. Primero se lo esconderás a los demás y luego te lo esconderás a ti mismo. Y esa es la famosa herida invisible que se queda ahí, con un coste energético terrible. Terrible. Normalmente suelen salir esos muros de contención cuando hay algo que hace que esa energía tenga que ir a otro sitio. Un momento de estrés, una enfermedad fuerte, un virus que te haya atacado, una circunstancia de la vida que te exija energía y de repente aparece todo eso, ¿no? Claro, normal, a ver, las chicas son más abiertas, tienen más contacto con sus emociones y demás, normalmente, no todas, pero sí que es cierto que el chico se siente mucho más avergonzado, no entiende qué está pasando, es todo un niño no lo llega a entender. Uno de los grandes padres del psicoanálisis él entró en terapia porque él sufrió una agresión sexual muy fuerte de niño de parte de un tío, que es Carl Jung. Carl Jung, él estuvo ingresado en un psiquiátrico unos 7 u 8 años de adolescente y era por la culpa. Él luego lo decía, que es por la culpa. Y Carl Jung tiene una de las frases míticas que nos serviría para todos los terapeutas. Si quieres ahondar en las tinieblas de una persona, tienes que abrazar tus oscuridades. Y eso es lo que hizo él, es decir, meterse en ese fantasma que se le había creado dentro para luego poder trabajar con las tinieblas de la gente, ¿no? Carl Jung fue uno de los discípulos de Freud y destaca mucho su teoría del desarrollo de la personalidad con las máscaras y demás, y ese inconsciente como lo desarrolla él es un símil muy bonito. A lo mejor es un poco anticuado, pero nos da ciertas ideas muy bonitas, ¿no?
cuando Freud hablaba un poco del inconsciente, preconsciente o el superyo, el yo, bueno, temas que luego abandona, por cierto, Jung explica en su libro rojo la psique como una casa, ¿vale? Y entonces, en la casa no hay luz, y tú vas con una linterna. Claro, en las primeras plantas están las ventanas, y hay cierta luz. Y eso es lo que lo podemos entender a nivel el día a día. Las cosas normales estarían pues en la primera planta, ¿no? Las cosas que tienen un poco más de luz, que estamos viendo continuamente, además, ¿no? La planta baja ya no hay tanta luz, y luego ya vendrían sótanos, y ahí tendríamos que venir con nuestra lámpara, ¿no? Eso es lo que habla él, lo que lo mete con el inconsciente. Él decía eso, que ese tipo de agresiones se quedan ahí, no se van, se quedan ahí. O sea, y hay que, con la lámpara aquí reflejaría lo que sería un poco el terapeuta que ayudaría a buscar esa herida para darle luz, para poder luego subir ese trauma, subirlo arriba, ¿verdad? A nivel físico, ¿qué encontramos, sobre todo con una persona que ha sufrido agresión? A ver, sería muy similar a un abandono, con ese juego de la cadena estática que decíamos hacia adelante, hacia atrás, pero con mucha más energía metida. Me explico. Son gente o son terribles víctimas con una dependencia emocional terrible, terrible, o son gente agresiva, prepotente, muy dura. Entienden que la vida es agresión. Han aprendido así. Entonces, ellos van a responder de la misma manera. Un agredido agrede. Siempre pasa eso. Claro, eso es lo que suele pasar. Se ve muy típico en todas las personas, menos uno en concreto, de los grandes psicópatas famosos, menos uno que vivió una vida bastante normalita. Los demás todos sufrieron episodios violentos y que no supieron entender de niños, ¿no? Entonces, eso produce esa sensación de decir, pues yo la vida la entiendo así. Claro, ya hemos dicho, la vida la entiendo así. ¿Qué es lo que está haciendo realmente la agresión? Romper la identidad. Este es el punto. Este es el punto. Y a mí me da igual que sea física, que sea emocional y que sea fingida y que sea tal, esa agresión. Si tú lo entiendes como agresión, está destrozando tu identidad. Y ahí entra lo que comentaba antes de la necesidad emocional. Normalmente, una persona agredida genera, es muy típico que suceda, no siempre, sobre todo si es muy cercano, si se llega al maltrato, una dependencia emocional porque realmente ya no tiene emociones. O sea, las emociones las necesita de la otra persona, aunque sea su agresor, y eso es lo que suele pasar porque esta persona sigue con su agresor, ¿no? No se entiende. Porque realmente no entiende la situación de agresión. Entiende la culpa, entiende la vergüenza. Y las emociones ya no son de ella, son parte de esa persona, son de la otra persona. Conclusión. Está en un bucle. Está en un bucle. Y además el agresor o agresora suele manejar muy bien este tema de las emociones. Porque esa es la piedra de toque. Realmente un golpe o un grito no tiene tanta importancia como en ese manejo de emoción de yo tengo lo que tú tienes y te lo doy cuando yo quiera dártelo. Ahí está el manejo. La agresión, ¿por qué es tan importante a nivel psicológico, físico, emotivo, humano? Vamos a irnos a una de las líneas que en otros vídeos vamos a desarrollar, que me han mandado de Italia, gracias Francesca, por cierto. Desarrolla la ética, ¿verdad? La ética, pero la ética básica desde el Dharma. Todos conocemos el karma, ¿verdad? Ya lo hemos hablado aquí. Pues el Dharma es lo que implica tus actuaciones, cómo actúas para con los demás, cómo persigues tus sueños, ¿vale? Pues los 7 capítulos, los 7 pecados, digamos, de la ética, el más grave, ¿cuál podemos pensar que es? Enseguida pensamos en matar, ¿no? ¿Verdad? Le voy a dar la vuelta. Y si te digo que cuando sufres una agresión que provoca lesiones permanentes, a la persona la has matado y le estás haciendo vivir otra vida,
porque eso es lo que sucede, ¿eh? Eso es lo más grave que puedes hacer. El segundo será matar. Porque en la primera estás haciendo 2 muertes. Estás matando 2 muertes, estás haciendo 2 muertes a esa persona. Y no hace falta que sean lesiones permanentes. Repito, estoy hablando, yo desde mi punto de vista, las lesiones permanentes puede ser una violación. Todas y todos los que han sufrido violaciones saben las lesiones permanentes que se quedan. No hace falta que tengas un corte en un lado y un corte en otro. No, saben perfectamente. Y esas lesiones permanentes te hacen vivir otra vida. Te matan en vida y vives otra vida. Y eso es la peor agresión que se puede hacer en la ética, desde el punto de vista ético. Y cualquiera que lo explique así lo entiende. Te estás haciendo vivir otra vida. Imaginamos un niño. Le estás quitando la vida y le estás dando otra. Le estás rompiendo la identidad y le estás dando otra. Y probablemente la identidad nueva no tenga ninguna base. ¿Qué va a pasar con él? ¿En dónde se va a apoyar? Ahí está el tema. Esa es la importancia de la agresión. Por eso es un tema súper delicado. Pero hay que explicarlo desde muchos puntos de vista. Porque estamos viendo el debate político que todavía no lo entiendo, de que si el no es no y no sé qué. Pero a ver, por favor, que yo creo que todo el mundo teníamos que saber lo que es una violación y todo el mundo tenemos que saber lo que es una agresión, por favor. Eso es mi punto de vista. A nivel físico, como estaba explicando, uno de los síntomas más graves de una persona que sufre agresión siempre se desarrollan, digamos, en la zona pélvica y le llega hasta los riñones. Toda esta zona, digamos, del abdomen. ¿Por qué? Al final el sacro, los órganos sexuales de las mujeres, los riñones, toda esa zona, digamos, que es la zona íntima, ¿no? La que está dentro, ¿no? La que está ahí. Claro, y el golpe grande de la agresión, ¿a dónde llega? Ahí. ¿Qué es lo que estás haciendo? Es como un plano, lo mismo que hablábamos de la cadena estática en el abandono hacia adelante o hacia atrás, pero mucho más intenso. Entonces se provoca como unos bloqueos ahí grandísimos. Es la sensación siempre de estar contraído. Pero no sabes por qué. No sabes de dónde te viene el golpe. Claro, te han venido tantos que no sabes de dónde viene. En otros casos me ha sucedido, 2 en concreto, que la agresión fue tan fuerte por parte del agresor que las 2 personas que la sufrieron alojaron todo ese sufrimiento. Su cabeza fue capaz de alojarla solo en un músculo en concreto, en una zona en concreto. Una de ellas fue en una herida de la pierna y la otra en un músculo de la pierna. Es increíble cómo se llega, digamos, a almacenar todo ahí, ¿no? ¿Por qué se llegó a producir ese sentido? Porque realmente no era un maltrato, estoy hablando de una agresión muy fuerte en un momento puntual, muy fuerte. Entonces, digamos que el cuerpo hace una especie de lo canaliza a un punto. Si es capaz de hacerlo, lo que está haciendo es liberar a todo lo demás, ¿no? El cerebro para eso es especialista. Claro, luego vienen circunstancias de la vida y a lo mejor ese músculo sufre dolor, sufre una tensión, sufre un desgarramiento. En este caso hablamos de un parto. El músculo en concreto de una de las personas era el psoas derecho en concreto. Y en el parto, ese músculo sufrió un desgarro, una tensión. Y se liberó toda esa emoción multiplicada por todos los años que llevaba ya acumulado. ¿En qué ha derivado? Ahora mismo está peleando contra un cáncer. Esta persona con 31, 32 años, ¿no? Más o menos. 30, 31, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Hay veces que la regresión es tan fuerte y que se aloja, pero siempre está ahí. El tema es trabajar en ese punto, decir, a ver, siempre hay algún síntoma que te está diciendo que algo no funciona. En este caso podría ser pues, dificultad para tener relaciones sexuales, puede ser. O buscar un tipo de parejas que o bien sean totalmente contrarias al agresor, o parejas que le defiendan de su agresor. Esto también lo he tenido yo en una persona en concreto que
llegó al tal extremo que se casó con el vigilante jurado en el sitio donde trabajaba. O sea, y que había sido militar. O sea, y que encima era tranquilo de carácter. O sea, era la mezcla de todo. Era totalmente contrario a la persona que había infligido agresión en ella, ¿no? Ese es el tema de decir, no, no quiero ser liviano con esto. No quiero ser liviano y tampoco extremo. En el sentido, no, hay que hacer terapia, hay que hacer tal, hay que... No, aquí no hay que hacer terapia. Esto es más duro. El primer paso que tenemos que hacer es reconocer que hemos sido víctimas. Y ese paso es terrible, porque probablemente la agresión, maltrato venga de alguien cercano. Muy típico, sobre todo si viene de niño. Y ese paso es terrible, porque probablemente estemos en contra de todas nuestras bases familiares o de nuestras bases escolares. Y ese paso es durísimo. Es durísimo. Y desde ese paso lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Crear identidad. Y todos bien sabemos lo que puede suponer crear una identidad desde cero, perdón, desde menos la de Dios, porque ese gasto energético que nos ha hecho barrer todos nuestros pilares en los que nos basamos, va a hacer algo. Yo lo he vivido en concreto gracias a Alex Molinero con el tema de las respiraciones, que es hacerte disolver el ego. Y de verdad que es una situación, notas como tu identidad, tu ego se disuelve en ti y no sabes a dónde vas o de dónde vienes, dónde estás. Entonces es que lo fácil sería decir, no, esta gente necesita terapia. Mentira, mentira, necesita ayuda. Que puede venir de un amigo, de una amiga, de un familiar, de un terapeuta, por supuesto. Pero es mucho más grande. Yo es que lo veo más grande que la terapia. Necesitamos rehacer una persona. Es increíble el gasto que se puede suponer energético para alguien, primero, aceptarse víctima, aceptarse débil y después desarrollarse esa identidad. Este es el punto que quería dar de la agresión. No lo veamos como no, porque aquí ves páginas y ves tal, enseguida te ponen, no, esto está muy bien, la psicología cognitivo-conductual, la psicología tal. Con todos mis respetos, mierda, con todos mis respetos. Aquí necesitamos trabajar desde todos los puntos de vista. Necesitamos trabajar de manera tisular en todas las fibras de su cuerpo para que no se aloje nada, ningún recuerdo de esos. Volver a tener una conciencia corporal de seguridad, de fuerza y de control. Volver a tener un control de su vida, tanto de alimentación como de respiración. Que sepa sufrir. Es increíble que diga esto a alguna persona que ha sufrido agresión, pero uno de los patrones que te vas a encontrar siempre con alguien que ha sufrido agresión normalmente es que no saben sentir. Porque cuando han hecho ese muro de contención para alojar eso tan feo y tan oscuro, tan negro que tienen guardado, de repente todas las emociones positivas, negativas, se quedan. He dicho varias veces que las emociones son especias, ni son dulces ni son saladas. Y cuando las guardamos, las guardamos todas. Entonces, es importantísimo aquí, por supuesto, parece que no dar terapia, no, es que es más. Tiene que haber ayuda, terapia, apoyo, de todo. Para entrar profundamente en este tema, de estos traumas. A mí me pasa un poco cuando trabajaba a lo mejor solo como osteópata, ¿no? No desarrollé la mezcla de técnicas que puedo llevar ahora, tanto yo como mis compañeros. Te encontrabas gente que a lo mejor un sacro, la zona de la cadera, cuando hacías una movilización no salía, no desbloqueaba, o desbloqueaba y se volvía a bloquear en el plazo de una semana, 2 semanas, y te dabas cuenta que había algo más que estaba tirando de ahí. Notabas enseguida la agresividad que te mostraba la persona.
de repente, dependiendo en qué zonas del cuerpo trabajases, cómo cambiaba el carácter, cómo de repente aparecía una nube negra. Claro, había dos puntos de vista ahí, ¿no? Hay dos puntos de vista ahí. Una, abrir el paraguas y pasar de la nube negra y hacer mi trabajo y olvidarme. Y la otra, la que decidimos tanto mis compañeros como yo, que fue la de decir, vamos a mojarnos todos. Si sale una nube negra, que salga y que llueva y nos cagamos. Y esto es lo que pasa siempre, nos cagamos. Para entrar en la oscuridad, para entrar en las tinieblas de una persona, métete en tu oscuridad. Ese es el problema que suele haber en este tipo de trabajos. Que normalmente tenemos que tener un trabajo personal muy fuerte para poder entrar en eso, porque es una especie de agujero negro, ¿no? Para poder ayudar de verdad, ¿no? Para poder ayudar de verdad y no ser arrastrado por eso. Porque una de las cosas que va a tener, como he dicho, tanto los traumas, el trauma de la agresión junta a todos, y el trauma del abandono tiene esa capacidad de control. Pues ese control métele con el triple de energía o más. Si no sabes tú saber dónde estás, ese trauma, y no, repito, no la persona, la persona todavía, la identidad suya se ha basado en algo que no es suyo. Cuidado. Esto es como cuando tratamos a alguien con adicciones. No estamos tratando a la persona, estamos tratando a la adicción. Luego viene la persona. Eso de decir que alguien es un borracho o alguien tal, eso no es así. Es una persona que es alcohólica, tiene un problema con el alcohol. La persona está ahí, vamos a sacarla del alcohol. Lo mismo con la agresión. La persona ha sufrido algo que no esperaba y que no era suyo. La persona está por detrás. Entonces hay que saber muy consciente que nos vamos a llevar una cantidad de palos, pero palos gordos. Si entramos profundamente a un trauma gordo de agresión, como terapeutas nos la vamos a llevar la del pulpo. Nos vamos a poner bien, porque ese trauma se va a defender, pero con toda la energía que dispone esa persona, porque realmente la está manipulando. Lo bonito, que hay una parte bonita en esta terapia, en este tratamiento, es cuando se disuelve. Y es mágico ver a una persona crecer. Es mágico ver a una persona desarrollarse. Alguna vez he hablado aquí de los varios tipos de lágrimas que hay, ¿no? Pues cuando aparece esa lágrima hay dos tipos preciosos. Una tiene manganeso y la otra tiene es más bien hídrica. Tiene una cantidad de glicerol que hidrata. Es esa lágrima que ves a la persona que se le caen, que le está limpiando, que lo que está es, el alma se está regenerando, hablando en plata. Esa es la lágrima cuando la encuentras. Que para llegar a esa te has llevado, vamos, lágrimas ácidas, lágrimas densas, alguna tuya como terapeuta, algún puñetazo que a lo mejor te has llevado. Iba a decir que no literal, pero es mentira. Yo me he llevado una patada en la cara, literal, porque cuando salió toda esa emoción contenida, la persona ya no estaba saliendo ese trauma contenido. Esto es importantísimo, este punto es importantísimo destacar. Todos los demás los haces un poco tuyos, el abandono, el rechazo, la humillación. La agresión no. La agresión te hace tuya, suya. Te domina. Entonces tú cuando entras, tú no estás entrando a una persona. Olvídate. Estás entrando directamente a ese mal. Y a lo mejor vas a ver cosas que no son agradables de ver. Pero por el respeto, el cariño y el amor que le tenemos al cliente con el que trabajamos, hay que entrar a cuchillo. Para eso, sobre todo con este tipo de traumas, es importantísimo el tema de trabajarse. Creo que lo he dejado bastante claro, porque hay otra cosa que te hace este tipo de traumas cuando peleas con él. No te da tregua, ninguna. Aquí cuando entras en una cosa de estas, yo
Yo cuando trabajo en consulta hago siempre un gesto, ¿no? Que es quitarme el reloj. Y es un gesto muy simbólico, porque lo que quiero decir es que no importa el tiempo. Lo que importa es el flujo de información y hasta dónde podemos llegar, dando las bases y la seguridad del proceso, ¿no? ¿Qué sucede en este tipo de traumas? Así que te puedes quitar el reloj, incluso a veces el calendario, porque no te va a dar ni cancha ni tregua. Va a aparecer en algunas zonas, es muy típico que suceda, que se produce después de la tormenta viene la calma, ¿verdad? Vale, pues no vamos a hablar de eso. Yo que he vivido en Italia y algo sé de terremotos, hay dos momentos del terremoto que son realmente increíbles. Justo antes y justo después. Justo antes, de repente, se oye una especie de ruido raro, que suelen ser los animales que ya lo están sintiendo, y se siente una especie de silencio. Y viene el terremoto. Y después, eso ya no es silencio, eso es una sensación de que se para todo, el tiempo, todo, tu corazón, se para todo. No sé cuánto tiempo dura, pero de verdad, te quedas como... Pero es que también la naturaleza, todo, se para todo. Esto sería un trauma, un tratamiento, no un trauma de agresión. De repente hay un momento que ya te están avisando, que hay como una especie de pum, de parón. A partir de ahí, saca todas las armas, herramientas, escudos, todo lo que puedas tener, porque te va a venir un terremotazo que lo flipas. Y ahí, después, cuando notes que hace ¡puf!, es ahí cuando ha terminado. La duración no te lo puedo decir, pero el nivel de intensidad sí, altísimo, altísimo, altísimo. A ver, ¿qué puede generar una agresión no vivida? Sobre todo las sexuales, en las mujeres, no vivida, no expresada, disculpa, no emitida, no compartida, no bloqueada. Es muy típico un cáncer de mama. Los cánceres de mama son expresan mucho estos bloqueos. Piensa que al final las mamas de las mujeres tienen un montón de ganglios linfáticos y la linfa es la que va por todo el cuerpo y se producen bloqueos como de contracción, de no quiero, no quiero, no quiero. Es muy típico encontrarte un cáncer de mama, sobre todo en chicas jóvenes o que no tienen ningún antecedente de cánceres en la familia, que de repente aparece algo ahí que no tiene sentido. Lo que comentaba de los riñones, ¿no? Las tensiones de los riñones también. Se suelen encontrar muchos cánceres alejados en toda la zona renal, en toda la zona urinaria. Por ejemplo, es muy raro encontrar un cáncer de estómago en este tipo de traumas. El estómago suele derivar más de temas de no digerir cosas o de una situación explosiva que me ha invadido, ¿no? Estos traumas de agresión se quedan ahí, escondidos. Y normalmente son las zonas del cuerpo que no las miramos tanto, ¿verdad? Exactamente el sistema linfático, un sistema básico, pero que está ahí, ¿no? Que nos limpia, nos hidrata, que no tiene ningún sistema de bombeo propio, que va directamente con la sangre, que va... Claro, ahí está la amenaza velada, ¿verdad? Ahí empieza a gestionarse eso que no termina de salir, ¿no? A nivel de trato con una persona de agresión, ¿cómo podemos tener un diagnóstico de decir, esta persona yo creo que puede relacionar, ¿no? Lo que he comentado, ¿no? Esa forma de dependencia emocional con un victimismo muy fuerte, esa agresión, esa persona que agrede de una manera a lo mejor velada, sin querer, pero hablando, expresándose, la manera de actuar. Ahí podríamos tener un patrón muy claro de agresión. Hay otro también, es más difícil de percibir.
escribir, no es maltrato el que voy a comentar, es más una agresión fuerte. Gente que se esconde mucho, y las mujeres es muy típico con los maquillajes, o los tintes, o algo que... Gente que te des, pero si es una chica preciosa, ¿y por qué se esconde tanto, no? A lo mejor yo me hago estas preguntas, soy un poco rarete, pero sí que me he encontrado con ciertas chicas que te dices, coño, una niña joven y preciosa, y con una capa de maquillaje de tal, con el pelo teñido, pues tu color, ¿qué estábamos haciendo, no? Buscando una identidad que no era la suya, buscando esa base que no era la suya. La sociedad de hoy nos dice un poco eso, ¿no? De que los maquillajes y la peluquería nos cambian la vida. Pues si sería tan fácil, me haría peluquero. Pero hay algo más, creo. En los chicos suele pasar un poco lo que comento, ¿no? Esa demostración de poder, de fuerza, de querer mantenerlo todo. Las chicas cada vez más estoy viendo ese patrón, sobre todo en chicas jóvenes, de querer coger ese patrón de agresividad fuerte para que no me agredan nunca. Ahí normalmente te encuentras un pequeño... Siempre te vas a encontrar algo, ¿no? Y con esto estoy recordando un caso de una persona que todos los indicios me están dando a una agresión, creo que no directa, vivida por parte de la madre, y ella lo está asumiendo. Ella lo que está haciendo ahora, por ejemplo, es el tema de guardarse, de ser muy dura, ser muy fuerte, yo puedo con todo, yo soy todo. Y una de las cosas que le está pasando, un síntoma que ella no sabe controlar, y ya los médicos ya le están diciendo que hay algo más. Cada cierto tiempo no puede respirar. Y hace un montón de deporte. Es un poco extraño, ¿no? Vale, seguramente fumará algo de marihuana o algo, es una chica joven, o sea, seguro, ¿no? Pero no tendría que tener 4 o 5 ataques de asma todos los años, ¿no? Eso no llega a ese punto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo realmente? Esos bronquios, ¿qué están haciendo, no? Están tirando. Hay una tensión en toda la zona abdominal. Si te das cuenta cuando la ves a ella, notas esto. ¿Qué va aquí? ¿Qué es lo que no hace ella? Alguna vez hemos comentado, ¿no? Estos son bases de Alex. No inspira. No termina de inspirar. Pero sí de gritar. De agredir. De soltar con fuerza. De meterte esa... Que luego lo gracioso es que enseguida se arrepiente. Porque tiene esa bifurcación, ¿no? Pum, 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 pum. Claro, ella es una chica joven y estamos en un punto de poder arreglarlo. Imagínate si esa persona la dejamos así. Llegará un punto que esa parte de arrepentir desaparece. Y se queda solo en el punto de agresión. Claro, ahí por ejemplo entra claramente el sistema tiroideo. De repente ese tiroides está funcionando como un misil. Está mandando a las glándulas suprarrenales que generen cortisol a saco. O sea, es como todas las hormonas, están adrenalinas a sacos. Claro, te encuentras una chica de 20 años con un estrés que no sabe ni quién es. Y dices, ¿pero de dónde sale ese estrés? Normalmente nos vamos a encontrar algo más. En conclusión para este vídeo, que es de los vídeos que yo no quiero hacer, yo quiero hablar de emociones bonitas, positivas y de la alegría de vivir. Si vemos que alguien, o sentimos que alguien, o nosotros mismos hemos tenido alguna agresión y no entendemos porque hemos visto algún síntoma que nos une, algo que nos identifica, algo que nos relaciona, o tenemos alguno de los, sobre todo de niño, algún año olvidado. Hay mucha gente que los tiene años olvidados. A ver si... No estoy diciendo que rebusques o que mires. No. Que seas consciente que a lo mejor hay algo ahí. Y cuando tengas la energía y la fuerza, meterte. Y la palabra terapia se me queda corta. Buscar ayuda, ¿no? Ayuda.
terapeuta, por supuesto, y un amigo, y una amiga, y un familiar, y un entrenador, y un... todo. Y, amigo, amiga mía, que pienses que va a ser durísimo, que va a ser durísimo. El proceso de salir de una herida del alma, de un trauma de agresión es durísimo. Pero si no lo haces, lo que genera es mucho peor. No lo olvides, es mucho peor. Así que vaya vídeo que hemos hecho para un fin de semana del 1 de mayo. Pero bueno, como Vale. bien dices tú, es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que hablar de todo. Sí, tenemos que hablar de todo y yo aquí voy a dar las gracias no por mí, pero por las personas que ya tienen la oportunidad de estar contigo y pasar por eso, ¿no? Gracias por el trabajo que haces, Uy, me voy a porque, sonrojar. porque es lo que has dicho, ¿no? Tienes que meterte tú. Sí, O sea, que en este tú, caminas tú con la persona, que es lo que sueles mencionar, ¿no? Que lo que haces tú es caminar con la persona. Entonces, espero que vengamos a tener más profesionales así como tú. seguro. Pues nada, Nos vemos en otros vídeos. sí.